muy buenos días queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, queridos hermanos, nuestro Señor extienda sobre nosotros cada día su misericordia, cada día su paciencia, cada día su fidelidad, cada día, queridos hermanos, se extienda, queridos hermanos, sobre nosotros su paciencia, su amor, queridos hermanos, su vida sobre nosotros. Y decir, hermano, que nuestra vida, nuestro Señor siempre, su propósito, su amor, siempre es que nosotros sigamos siempre adelante. El propósito de nuestro Padre Celestial es que el Hijo de Dios, aquellos que ha asignado para una tarea, para un propósito, no detengan su camino. El poder del arrepentimiento, el poder de ponerse a cuentas con Él, eso es algo que el ser humano no ha entendido. Mucho religioso cristiano que solamente cree que es santo, cree que es justo, cree que es bueno, cree que es perfecto, cree que no peca. Queridos hermanos, somete su vida a juzgar, somete su vida a condenar, somete su vida. Eso es una vida religiosa, algo que el hombre no aprendió y que no entiende realmente el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, queridos hermanos, no es, queridos hermanos, hacer su propósito, no es vivir haciendo milagros. El poder del Evangelio no es, queridos hermanos, estar haciendo campañas. Es parte, pero no lo es en el todo. El poder del Evangelio no es estar comiendo y bebiendo. El poder del Evangelio no es danzar, no es cantar. El poder del Evangelio no es, queridos hermanos, no es realmente que haya mucha gente. El poder del Evangelio, queridos hermanos, es llevar al hombre al arrepentimiento. Llevar al hombre al arrepentimiento. Y sobre todo, queridos hermanos, ponerlo en el mismo camino donde estaba. Es el poder del Evangelio. Un Evangelio, queridos hermanos, que transforma la vida de un hombre. Hemos predicado, por decirlo así, queridos hermanos, que en este tiempo, si Cristo no hubiera venido a esta tierra, dice que hace como 3 domingos creo que predicamos, donde el Evangelio de hoy es tener, dice que en las casas de algunos, dice en Levítico, dice que tenían un sacerdote, dice que encontró maderos, encontró piedras. Porque antiguamente, o todo desde antes de que viniera mi Señor Jesucristo, todo hay que matar al pecador, hay que matar a aquel que falle, hay que matar a aquel que se equivoque, hay que matar a aquel que ¿cómo se llama?
Todo aquel que cometa un pecado, cometa un error, hay que matarlo. Hay que quitar, extirparlo, expulsarlo de la casa, de la iglesia. Hay que acabar con él. Por eso en Isaías 45, versículo 20 dice que no tienen conocimiento aquellos que erigen un ídolo de madera y que ruegan a un Dios que nos salva. Que nos salva. Interesante, hermano, porque hoy tienen a un Cristo incapaz de perdonar a un creyente. Tienen todo aquel que cree que Dios es incapaz de perdonar a alguien, porque ellos no lo perdonan. Queridos hermanos, tienen un Cristo a un ídolo de madera. No es un Cristo madera, sentimientos, emociones, alguien que se siente herido, ofendido. Pero cuando es el Cristo de carne que vino y habitó entre nosotros, ese Cristo se compadece. No es lo mismo sentimientos, emociones que hacen que la gente se sienta herida. A un Cristo, queridos hermanos, que sabe de compadecerse del caído. Antiguamente los hombres tenían, querido hermano, tenían en las casas, dice que derribará tanto, dice que en Levítico 14:45 dice: derribará por lo tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda mezcla de la casa, y secarán todo fuera del lugar inmundo. En esas casas habían lepras, gente leprosa. La gente leprosa viene porque se rebelan contra la autoridad. Siempre están hablando mal de los demás, siempre están juzgando, queridos hermanos, la vida de los demás. Una de las cosas que hizo Aarón, que hizo María, con la vida de Moisés y la vida de su esposa Cusita, es que ellos juzgaban un problema matrimonial, dando a entender de que ellos no deberían de estar ministrando delante de la presencia. Y eso lo hicieron también Coré, porque por eso Coré se atrevió a retar a Moisés para decirle quién estaba en rebelión. De tal manera que Moisés, queridos hermanos, Coré decía que Moisés estaba en rebelión con Dios. Aarón y María decían que Moisés estaba en pecado, que cómo es posible que se divorcie de su esposa, que cómo es posible esto y lo otro. Estaban juzgando su vida. Pero usted sabe, que hermano, que de Moisés era un hombre de rodillas. No solamente eso, sino que siempre le acusaban, le decían: pero tú qué nos vas a dirigir, tú qué nos vas a enseñar, tú qué nos vas a venir a hablar si tú mataste a un egipcio. Siempre usaban ese argumento de su vida pasada para atacarlo, para avergonzarlo. Moisés se sentía avergonzado de todas esas acusaciones directas que llegaban, ni tan siquiera eran rumores, se lo decían en su cara. Pero no contaban, hermano, con el poder de la sangre de Cristo, en el poder de Dios. Este evangelio no es para cualquiera. Saludos a nuestro pastor allá en Tierra Deseable, la iglesia Tierra Deseable allá en Querétaro. Saludos a los hermanos, saludos a la familia. Siervo, bendiciones. Dice que en esas casas, cuando habían lepra, dice que todo el que mataba, dice entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciera algún extendido de la plaga de la casa, una lepra maligna en la casa inmunda es. La casa inmunda. Y ahí encontraban piedras, encontraban maderos, listos para crucificar a cualquiera. Encontraban malas amistades. O vas a una casa y encuentras personas hablando, despedazando la vida de otros, reuniéndose para despedazar la vida de otros.
señalando a todo mundo el pecado de otros. Mira, imagínense, hermano, ni tan siquiera se acercan un poquito a la imagen de Cristo. Ni tan siquiera se acercan un poquito al Evangelio de Cristo. Completamente fuera. ¿Cómo pueden ellos, cómo puede la gente, hermano, construir un lugar para que la gente se salve? Si lo primero que no saben es qué es la salvación. No saben nada, queridos hermanos. Por eso la gente que nunca ha pedido perdón por un pecado, la gente que no sabe qué es llorar por sentir dolor, por sentir vergüenza, créanme con todo mi corazón que ellos no conocen a Jesús. Levítico 14, usted lee ese versículo 14, hermano, porque estaba lleno de lepra. La boca los mataba. Por eso la principal situación adversa de un creyente, lo malo de ellas es su lengua, hermano. Su lengua es como un palo, su lengua es como una piedra, su lengua, queridos hermanos, es como una espada, su boca es como un fuego. Su boca, queridos hermanos, realmente es destructiva. Destructiva en el sentido que no busca que la gente recapacite, sino que los condena. Esa es la boca destructiva. No se vaya a pensar, hermano, que el ser enojón es destructivo. Oh, no, sino destructivo es que Dios no te va a levantar, Dios no te va a usar, Dios ya no quiere nada contigo, ya tú estás desechado para siempre. Mira que ya, ¿para qué buscas si Dios no tiene ninguna relación contigo? No, esa es la boca destructiva. Pero encontraron que el sacerdote encontraba una casa inmunda porque se encontraban con gente que hablaban mal de otros. Imposible que Dios lo perdone. Acordémonos que cuando mi Señor Jesús nace en Nazaret, algo que decían ellos, ¿verdad? Los religiosos decían, ¿podrá salir algo bueno de ahí? No, pues esa casa es tremendo. Ese Jesús, hermano, qué bueno puede ser Él. Qué tremendo. Qué tremendo que hoy, oiga, la gente piensa así. No conocen el poder del Evangelio. No conocen realmente el Evangelio. No conocen a Jesucristo. Lucas 10, versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed todo lo que os pongáis adelante y sanar a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis no reciban saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que en el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto lo deben de saber, pero deben de saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Será más tolerable. Fíjate esto, hermano. Es que Sodoma y Gomorra, y es que eso. Mire, hermano. Mire. Es cuando no entienden qué hacen Jesucristo. Mientras los fariseos estaban en la iglesia cantando, danzando, corriendo y haciendo todo, piensan que eso santifica a una persona. Definitivamente que ese es el engaño más, el peor engaño, queridos hermanos, de este tiempo. Es creerse que está uno bien delante de Dios. Y la única manera de saber delante de Él si estamos bien o no, es que realmente que tan arrepentido estemos, que realmente estemos con el propósito de cambiar. Dice aquí, queridos hermanos, que dice porque dice será más tolerable, menos castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en cenizo se habían arrepentido. Hubiera tenido ustedes,
tuvieran tiempo con arrepentimiento. Pero vemos que esta ciudad de Corazín, hermano, fíjese, era más pecadora que Sodoma y Gomorra. Era más pecadora que Sodoma. Esa ciudad de Corazín era, dice Betsaida. Corazín y Betsaida. Y Betsaida eran más pecadoras. Iban a recibir más juicios, condenación que Sodoma. Si se hubieran arrepentido, Mira, hermano, en este camino es de limpieza, es de apartarse, es de reconocer, no de no equivocarse, no de no fallar, no de creer que todo el tiempo estamos bien. Vean que dice que este Corazín y Betsaidas, hay de ellos, hay la palabra hay si bendice significa juicio, vendrá juicio sobre Corazín, hay de ti de Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, que se ha hecho en vosotros, vuestro tiempo se hubiera sentado. O sea, Dios les hizo muchos milagros en ese lugar. Hubieron muchos milagros, queridos hermanos, en ese lugar. Muchos milagros para que ellos, hermano, para que ellos vieran el poder del Evangelio. El poder, queridos hermanos, del Evangelio no era hacer milagros. El poder del Evangelio era levantar al caído. Se hicieron milagros con la finalidad de levantar al caído. Ese es realmente el poder del Evangelio, levantar al caído. Por eso dice, hermano, que Jesús vino a llamar, dice que ¿qué es lo que pasó con ellos, hermanos? Que levantaba a mi Señor Jesús y la gente no se arrepentía. Y se enojaban si Dios levantaba a alguien. ¿Cuánta gente el hombre está molesto con Dios porque Dios perdonó a una persona y le permitió seguir con su ministerio, le permitió seguir sirviendo al Señor, le permitió seguir su camino como si nada hubiera pasado? El poder del Evangelio es quitar el recuerdo de su pasado. Oh, hermano, ese es el poder del Evangelio. Quitar en la vida de la vida del hombre, queridos hermanos, borrar todo rastro de su vida pasada. Y eso es importante, que dice en el libro de Jeremías 31:34, dice, y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, y ninguno y a su hermano, diciendo, ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Qué rico es, dice
Este es el pacto que haré en la casa de Jehová después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pecado, perdón, por pueblo. Vean lo poderoso que es, hermano, que es, dice que lo que Dios hizo, el poder de ese evangelio es borrar, el que Dios no se acuerde más de lo que el hombre haya hecho. Porque dice que estos vivieron arrepentidos, ya daré mi ley en su mente. Qué rico es andar hermano, en los propósitos divinos cada día. Mientras el hombre hoy en día, queridos hermanos, se aleja del pecador, Cristo abraza al pecador. O sea, abrazar en el sentido de que busca que no se pierda. Por eso él dijo una palabra. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados, Mateo 9, versículo 5, porque es más fácil decir que los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Fíjese, Jesús pasando allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y públicos, y les dijo, sígueme, y se levantó y siguió. Aconteció que estando en él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Oiga esto. Es importante entender por qué mi Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Cuál era el motivo? La gente condenaba, la gente no perdonaba. La gente, queridos hermanos, creen tener un evangelio, pero un evangelio que no perdona. Un evangelio que no hace que el hombre se levante, queridos hermanos, y vuelva al camino. No he venido a llamar a justos, sino hombres al arrepentimiento. Es importante entender que lo que está diciendo aquí de Mateo, dice, ¿por qué es que más fácil decir este lenguaje del que es más fácil decir? Si levántate y anda. O sea, ¿qué tan fácil es decir que cuando una persona se arrepiente de corazón y dice, Señor, perdóname, me equivoqué, fallé? Y el Señor en ese instante le dice, sigue tu camino, levántate, te perdono. No me acuerdo más. Dice, no, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A la gente le molesta, en este tiempo le molestará mucho, porque Dios hace que el hombre siga caminando, siga ejerciendo su función. Le molesta. Odia que Dios perdone, odia que Dios restaure, odia que Dios use a una persona si está arrepentida. Por eso dice, yo no me acordaré más, si perdonan, o sea, si perdonan, piden perdón, yo no me acordaré más de la maldad de ellos. ¿Qué más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda?
Por eso el poder del Evangelio es quitar el recuerdo de su pasado. Esa es la fe. Esa es la fe. Saber que fuimos perdonados del pasado. Y el pasado, queridos hermanos, el pasado pudo haber sido ayer, no años, ayer. La gente no ha entendido muchas cosas, hermanos, por eso se necesita conocer a Jesús, qué tan profundo es realmente el perdón y cuál es realmente el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no era hacer milagros, no era hacer prodigios, no era andar profetizando, no era, queridos hermanos, realmente hacer espectaculares cosas de danzas, cantos. Ese no es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio radica en levantar al caído. El poder del Evangelio radica en que el hombre se le olvide su pasado. Porque cuando a Dios se le olvida el pasado de alguien, también hace que en su corazón lo olvide. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a llamar a los que están sanos, dice, no tienen necesidad de médicos, sino vine a llamar a aquellos que están pecando, a los pecadores al arrepentimiento. El poder del Evangelio, queridos hermanos, es llevar al arrepentimiento y sobre todo, queridos hermanos, decirle al creyente, sigue caminando. Hay cosas que el hombre no ha entendido, hermano. No ha entendido realmente qué es tan profundo es el Evangelio, qué tan profundo es. Y por eso a veces uno tiene que discutir con gente que... ¿Y por qué lo pusieron? Y es que no se merece estar ahí. Y es que hay que bajarlo. Y hay que tal esto y hay que tal lo otro, hermano. Pero si ya se arrepintió, está cambiando su vida. Mira, hermano, yo estoy plenamente seguro que nadie puede estar de pie. O realmente es porque Dios lo ha perdonado. Realmente. Y lo más interesante de esto, queridos hermanos, que cuando Dios levanta a alguien, le dice, levántate y ve a casa. Levántate y ve. Por eso estamos viendo tiempos de muchos desafíos y de propósitos en el Señor. Nuestro Señor está trabajando de una manera profunda. Él no busca la fama, Él no busca el protagonismo, no busca la aprobación de los hombres. Queridos hermanos, Él realmente tiene un compromiso con Dios. Hoy la gente es más buena que Jesús. Hoy la gente, ellos no perdonan nada, es fariseísmo. Porque para ellos cuenta más lo que ellos digan que lo que el Señor haga. Y a mí me llena de satisfacción que Dios usó hombres pecadores, hermano, para llevarlos con un propósito. No usó hombres solamente uno fue justo, para demostrarle a la humanidad que el hombre es tan malo, que cuando le haces un favor y les das de comer, los ayudas y todos, eres la persona buena. Te usan. Pero tantito ya les estorbas, tantito ya no le hablas del Señor, los corrige, les dices cosas, te los echas de enemigo. Te van a despedazar. Son gente ingrata, son gente malagradecida. Que Dios bendiga a la gente, hermano, porque después de ayudarlos, después de intentar de poder ayudarlos en su vida diaria, hermano, se levantan contra ti. Se les olvida lo que uno hizo por ellos en cuanto a la ayuda. Por eso pagar mal por bien es diabólico. Muy diabólico, es una obra del diablo. Cuando vemos aquí, queridos hermanos, el desafío, queridos hermanos, de mi Señor Jesucristo, hay quienes no caminan con Jesucristo.
Y en este tiempo nos vamos a encontrar, queridos hermanos, con acusadores, con quienes tienen piedras, tienen maderos para destruir al pecador, porque ellos no soportan al pecador. Ellos no soportan, queridos hermanos, que Jesús esté perdonando y esté levantando. Miren, hermano, es que hay cosas aquí que entender la voluntad divina. Y porque Dios usa a una persona que haya caído, haya fallado, se haya equivocado, le queda muy por abajo. Por eso la gente hoy está buscando hombres perfectos, hombres que no pequen, hombres que estén predicando sobre el pecado, poniéndose ellos como ejemplo, que no pecan, que nunca han pecado, que nunca han conocido el pecado. Y están buscando hombres que los deslumbre, por eso es en la falsa luz. Y Dios tiene que decir y Dios muestra que todo hombre es pecador, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos caído. Sin embargo, seguimos cometiendo errores, fallas, hermanos, equivocaciones en este tiempo. Pero el Evangelio tiene como finalidad perfeccionar al hombre en sus caídas. De tal manera que sus caídas no es que sean muchas, sino que sus caídas poco a poco, queridos hermanos, sean menos. El Evangelio tiene como finalidad hacer que el hombre pecador sea levantado y siga con el propósito y no detenga el plan de Dios. Y hacer que el poder del Evangelio se sienta. No sé, hermanos, si usted ha sentido el poder del Evangelio. Hablar del perdón, es todo en la Escritura, hermano. Y nos llevaría mucho tiempo profundizar esto. Por eso para mí, hablar de salvación es lo más profundo del Evangelio. Porque tiene que ver con misericordia, tiene que ver con la ira de Dios, tiene que ver con el enojo de Dios, tiene que ver con la salvación de rescatar a alguien, tiene que ver con el perdón de alguien, tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con el trato. O sea, es muy profundo, porque abarca toda la vida, la actitud del hombre en su vida diaria. Porque Dios lo libra de sus mentes, de sus palabras, de todo lo que oye, de todo lo que hace, de todo gesto. No, hermano, eso es muy, muy profundo. Lo rescata de todo. O sea, nosotros estamos minados, queridos hermanos, bombardeados y atacados por todos lados. Y en vez de lo que creemos que está bien, está mal. Nos rescata de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestro propio lenguaje, de nuestras propias conductas, de nuestro propio corazón, de nuestros oídos. Nos rescata de la lengua, del entendimiento, nos rescata de eso. Por eso déjate salvar, que Dios vaya transformando cada sentido de tu vida, para no caer en la opacidad, queridos hermanos, en el asentamiento, queridos hermanos, en la comodidad de que yo creo en Dios y no importa mi vida cómo está. Pero aquí tiene mucho que ver que nuestra dedicación, nuestra forma de ser, qué tan poderoso ha sido el perdón de Dios, qué tan poderoso ha sido la misericordia de Dios en nuestra vida para poder seguir adelante. Pero yo me encuentro aquí, queridos hermanos, que vuelvo a repetirle, el poder del Evangelio tiene como finalidad que el hombre pecador sea levantado y siga con su propósito, que no detenga el plan de Dios y hacer que ese poder del Evangelio lo sienta el creyente, el ser perdonado. Eso es lo que vale en el Evangelio, hermano. Eso es lo que vale. Si el hombre que es perdonado y ha hallado gracia delante de Dios, no importa qué tan dificultad, qué tan vergüenza pases, o lo acusen o lo señalen por su pasado, no importa qué tan adverso esté la situación. Lo que importa es que Dios esté con él. Lo que importa es la decisión de Dios al final. Son levantados, y lo más interesante, que fueron levantados para restauración y en su condición de haber pecado y sigue aplicando, hermano. Hay cosas de que Dios va a usar levantar.
Mire, en el caso de Pedro, queridos hermanos, había negado a Jesucristo. Había negado a Jesucristo. Él, hermano, había pasado una situación vergonzosa. Usted ve que pasó una situación vergonzosa. Y este de Pedro, cuando lo va a la hermosa, hermano, se encuentra que había un hombre paralítico que dice que pedía limosna en la puerta del templo. Dice que ellos, cuando Pedro oran por ellos, hermanos, y él sana, el cojo sana, todo el pueblo se quedó atónico, y dice porque vieron el milagro que había hecho, queridos hermanos. Pedro había hecho un milagro. Pero luego en Hechos 3, versículo 12 dice, viendo Pedro esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de estos? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Porque si por poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, como si esto hubiera sido poder de nosotros. Dice, vean lo que dice: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida, y mataste al autor y consumador de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, en los cuales somos testigos. Mire, ¿quién había negado primero a Jesús, hermano? ¿Quién había negado a Jesús? Y por causa de él, queridos hermanos, lo habían golpeado. Él tuvo una, y quizás hubiéramos dicho, ¿qué autoridad tienes tú para decirnos que nosotros estamos negando a Jesucristo? Si tú también lo hiciste. Si tú también lo hiciste. Lo hubieran acusado, lo hubiera sentido mal. Lo más interesante, queridos hermanos, que acuérdense que Pedro lloró amargamente por haber negado a Jesucristo. Se arrepintió de todo corazón haber hecho un hecho vergonzoso delante de él. Pero aquí él se para y tuvo la hermano, el poder del perdón lo hizo que él pudiera reprender esta actitud equivocada de negar al santo y justo, a nuestro Señor Jesucristo. Él lo había hecho, había cometido un pecado, era una blasfemia. Pero había hecho un efecto del poder del Evangelio en su vida. Se había arrepentido. Y no había pasado mucho tiempo donde esto pasó. No habían pasado años, no habían pasado, hermano, pasaron días. Donde él había cometido un pecado. Bendición a nuestra hermana Reina, Dios les bendiga. Saludos a Freddy, saludos, que Dios me los guarde. Saludos, hermanas. Mas nosotros, dice, negaste al santo y justo, y pediste que os diese un homicida. Mataron al autor y consumador. Él participó también de esto. Por causa de él lo atraparon a mi Señor Jesús. Por causa de él le hicieron cosas a mi Señor Jesús. ¿Usted cree que ese pecado no le dolió a Pedro? Y aquí luego hoy se para a Pedro a reprender, hermano, a hablar fuertemente sobre este pecado. Ustedes lo negaron, lo acusó abiertamente, y quizás le hubieran dicho, ¿se acuerda usted de Moisés? Moisés, queridos hermanos, mata a un egipcio. Y aquellos dijeron, oye, ¿por qué? Porque tú, ¿quién eres para venirnos a decirnos cosas, para guiarnos, para decirnos ahora, hablar de moral, hablar de lo correcto, si tú también pecaste? Tú también hiciste esto, tú también hiciste otro. Oiga, ¿cómo Dios va a usar? Jorge, saludos allá en Chiapas, saludos a nuestro hermano allá, siervo allá en Chiapas, saludos a los hermanos, saludos a la familia, a la iglesia, saludos, siervo. Fíjense, ¿con qué moral
Moisés, con qué moral, Pedro, con qué moral, David, Abraham, todos se ponían a predicar lo correcto, hermano, si ellos habían cometido una falla, con el poder del arrepentimiento. Porque ese poder del arrepentimiento los hizo, hermano, que ellos los volviera Dios a poner en el camino. Los pusiera Dios de nuevo en el camino. Por eso mucha gente señala, es que este hombre, esta mujer, no deben ya participar, hay que sacarlos, hay que expulsarlos, porque ya no deben. ¿Qué testimonio están dando? No, hermano, mire esto que es importante. La gente no entiende el poder de Dios. No entiende el poder de Dios, hermano. Mire, observe bien las Escrituras. Por eso el Señor le digo, no son los justos los que tienen necesidad de médico. Yo no vino a llamar a los justos, porque los justos estaban condenando a los pecadores. Y por eso le digo, Él en misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. ¿Quién es el inocente? ¿A qué no sabe que tú le estás preparando una horca? Como Mardoqueo, no sabía que Amán le estaba preparando una horca. Ese es un inocente, desconoce lo que la gente está tramando de ti, lo que la gente está diciendo de ti. Y es que lo deberían de sacar, y es que no debería de estar, y hay que ver que se vaya, y hay que... ¿Cuánta gente se molesta? ¿Y por qué sigue predicando? ¿Y por qué sigue en el privilegio? ¿Y por qué sigue en esto? Porque se arrepintió. Y cuando mi Señor Jesús le decía, levántate y anda, era un perdón de sigue tu camino. Su camino no es que sigas en el Evangelio, que sigas de cristiano, sino que no detuvieran el privilegio. Ahora, mi Señor encontró a muchos. No los encontró, queridos hermanos, a los que buscaba Jesús para usarlos. No los encontró en una iglesia. Los encontró en un sepulcro, a un gadareno. Encontró a uno queriendo ir a enterrar a su padre que estaba muerto, y él le dijo, tú sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Nuestra hermana Jessica Díaz, allá en Palizada, Campeche. Que Dios los bendiga. Saludos a los hermanos allá que nos miran en Palizada, Campeche. Yo espero, Dios, de verdad, ya no quiero decirlo, pero tengo que ir en estos días a ver si Dios me permite. Encontró a gente en los sepulcros, los encontró encadenados. Mira a quién buscaba mi Señor Jesús. A los que estaban en los sepulcros, a los que estaban endemoniados, a los que encontraba, hermano. ¿Usted cree que por casualidad se encontró Jesucristo a una mujer que iba a ser apedreada, hermano, por adulterio? ¿Usted cree eso? Él ya sabía, hermano, porque él había ido a orar. Y esa noche lo primero que encontró cuando él terminó de orar es que iban a apedrear a una mujer que había, hermano, cometido adulterio. Y ya todos la iban a apedrear. Se encontró paralíticos, se encontró a ciegos, se encontró a cojos, se encontró a hermanos mancos de la mano. Se encontró con esa mujer de flujo de sangre. Se encontró con los mendigos en el camino. No con el pobre, sino con un mendigo. Se encontró con gente que tenía lepra. Se encontró con niños endemoniados. Se encontró con gente muerta como Lázaro. Usted va a ver, hermano, que no encontró gente que solamente aquella samaritana que llegó pidiendo comida. Deja que yo coma aún las migajas. Deja que yo coma las migajas que aún compartí con los perrillos, o sea, con los perros. Llegó pidiendo misericordia, humillándose delante de Dios. Es muy humillante sentirse un perro. Es muy humillante. Y la palabra perro significa, queridos hermanos, la palabra perro significa alguien que lame, que viene de la palabra alabanza, viene de la palabra adoración. Eso significa, la palabra alabanza significa como el perro que lame la mano. Eso significa.
Y llegó como un perro, sintiéndose un perro, buscando las migajas, buscando la misericordia. Dice, oh, se sorprendió mi Señor Jesús al ver tanta fe. Él dijo, mujer, hágase conforme. Me has sorprendido. Te has humillado tan profundamente. Te has considerado un animal, te has considerado lo más bajo. Digo diciéndole, por eso dice que la alabanza es como el perro que lame la mano. Pero la Escritura dice que hay malos obreros que son como perros. Son aquellos que muerden la mano de aquel que le da de comer. Lo que llegó diciendo aquella mujer es diciendo, Señor, perdóname. Te traicioné, te fallé, me equivoqué. Soy como un perro que en lugar de ser agradecidos contigo, te mordí la mano, te traicioné. Esa actitud de humillación, de llegar a lo más bajo, hizo que mi Señor Jesús respondieran con un perdón, respondieran con un milagro, respondieran con una sanidad. Pero la gente no ha entendido a quién se dirigió mi Señor Jesucristo. No fue a las iglesias, porque de las iglesias lo sacaron. Usted ve cuando Lucas 4:18 llega a una iglesia, dice, a la sinagoga de ellos. No era de Jesucristo, era de ellos. Ellos consideraban que era su iglesia, su denominación. Ya no era un encuentro con Cristo, sino era su iglesia. Y donde la gente dice, es mi iglesia, oh, ahí no hace milagros. Ahí no hace milagros del poder del evangelio de levantar al caído. Por eso en La Hermosa era la iglesia de ellos. Ahí no había milagros. Ahí ni tan siquiera lo que danzaban se habían entendido que era danza. Estaba ese hombre paralítico de afuera, hermano, y dijeron, ustedes negaron a este hombre. Ustedes no les permitían el perdón. Él dice que él clamaba. Esta palabra limosna significa pedía un amor, pedía comprensión, pedía por su pecado. Su pecado lo había hecho que estuviera afuera. La gente lo había sacado afuera. Eran tan hermosos en la iglesia que eran incapaces de perdonar la vida de los demás. Y de donde Dios se glorifica, donde hay alabanza. Por eso la alabanza, queridos hermanos, es donde la verdadera alabanza, es donde hay gente arrepentida, donde la gente esté dispuesta a cambiar y tiene misericordia por los demás y le dice, vamos, levántate y anda, sigue adelante. Oh, hermano, no estoy diciendo que los pecados no tengan consecuencia. Esa es la vergüenza que uno pasa, pero el perdón de Dios es otra cosa. Por eso Mateo 13:43 dice, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, sentada, recogen los buenos en cesta, y en las cestas, lo bueno en cestas, y lo malo lo echan. Lo malo lo echan. ¿Quiénes son los malos? Hermano, ¿quiénes son los malos? Aquella gente que no son capaces de perdonar, los van a echar afuera. Hermano, aquí pueden llenarse las iglesias que usted quiera, pero si hay gente que no perdona, hay gente que, hermano, que todo el tiempo está señalando, acusando, estos los van a sacar. Ningún acusador entrará al reino de los cielos. Solo aquellos que tienen aprendido a tener misericordia. Por eso dice que aconteció que terminó Jesús esta parábola, se fue allá y viniendo a la tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. No era la iglesia de Cristo, en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban, decían, ¿de dónde tienes tanta sabiduría y milagros? No sé, este es el carpintero. ¿De dónde ellos están haciendo tantos milagros? Por eso el milagro, la maravilla que Dios hace, que nuestro Señor Jesucristo hace. No vayan a creer usted, hermano, que son aquellos que tiran a la gente. No vayan a creer, hermano, que sana a la gente. No, ese. Y por eso cuando llegue un evangelista, llegue a él sanando, y usted no escuche, primero, arrepiéntete de tus pecados para que puedas recibir la salvación de Cristo. Es un falso evangelio, es un falso milagro. ¿Por qué razón? Porque mi Señor Jesús decía, tu fe te ha salvado. No dice sanado, te ha salvado. Primero estaba la salvación, el mensaje del arrepentimiento. Y no el milagro. No el milagro. Porque primero está por encima la sanidad. Está por encima el perdón de pecados, perdón.
Se escandalizaban porque dice que en las iglesias donde juzgan, donde condenan, con donde todo hermano, no es que no denunciemos el pecado, sino que denuncian a una persona, que piensan que imposibilitan a una persona de seguir adelante en el camino por sus fallas, equivocaciones. Dice que Jesús no hace milagros ahí, no los levanta a ellos. Son como la iglesia hermosa, no importa qué tan iglesia, tan hermosa sea, si no enseñan a los demás, a los miembros a saber perdonar. No importa qué tan lujosa, no importa qué tanta cantidad de ella, no importa qué tan danzas hagan todos los días, toda la noche, si no enseñan a la gente el perdón. El verdadero evangelio se va a probar. Qué tan poderoso es el evangelio que predica, qué tan poderoso es el evangelio que tiene el poder para hacer que una persona le digan: levántate y anda y sigue tu camino. No te detengas, sigue ministrando, sigue que Dios te use. Por eso una iglesia sin misericordia no es iglesia. Una iglesia que no sabe perdonar no es iglesia de Cristo. Dice que es la iglesia de ellos, pero no es la iglesia de Cristo. El poder del evangelio fue sustentado para hacer que el creyente que pecó, que falló, siga, queridos hermanos, en este camino. Jesús vino a la gente, hermano, que realmente a los pecadores. Encontró a los sepulcros, al paralítico, al ciego, a la mujer de flujo de sangre, a los mendigos, al que tenía lepra, adúltera, a todos ellos se encontró, a los muertos, a los endemoniados. Ese era el pueblo que Jesús buscaba. Y lo más interesante, que a estos que encontró, usted vea a los discípulos, hermanos, a los apóstoles, eran gente terrible, o sea, gente que tenía todas las fallas. Todas las fallas. Y los discípulos de Jesús fueron aquellos que encontró en estas condiciones, donde todo mundo era señalado, donde habían pasado vergüenza. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían el conocimiento, queridos hermanos, del dolor. Tenían el conocimiento del dolor. Por eso, cuando usted ve, hermano, en Marcos o en Lucas 14, dice que en los días de la Pascua, cuando se celebraban las Pascuas, ve usted, hermano, que dice que lo invitaron a una casa en Betania que se llamaba, un hombre se llamaba Simón, y este Simón significa obediente, significa justo, una persona que cree que hace las cosas bien. Y llega a la casa de este Simón, que creía ser un hombre obediente, un hombre respetado, que creía que era un hombre que Dios estaba con él. Llega, hermano, y le ponen una prueba de parte de Dios, porque llega María Magdalena, la que había salido 7 espíritus en ella. Llega María Magdalena, se postra. Dice que este Simón, que era un leproso, le gustaba hablar terriblemente. Era un hombre que decía ser obediente, pero no se sujetaba a la autoridad de Cristo. No era realmente alguien quien decía. Y sentado a la mesa había una mujer con un alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrándole el alabastro, y se lo derramó sobre su cabeza. Y algunos de los que se enojaron dentro de sí dijeron: ¿para qué ha hecho este servicio de perfume? ¿Por qué haber vendido? Dice todo, o sea, vemos, y dice en el versículo 6, porque Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo en la sepultura. De cierto os digo, que cualquiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho. Esta ha hecho en memoria, para memoria a mí, de ella. Este evangelio se predicará, y se predicará este mensaje donde se hablará de mi Señor Jesús, el poder de levantar a un caído, el poder de levantar a una persona que llega a los pies de Cristo y le dice: sigue adelante. Porque esta mujer Magdalena tenía propósito de llevar el mensaje. Se convirtió en una sierva. A todos los que recogió, a todos los que levantó, se convirtieron en siervos. ¿Saben por qué?
porque ellos habían entendido el dolor del pecado. Imagínate Magdalena, Moisés, David, que todo el tiempo le decían a David, tú eres un asesino, eres un asesino porque mataste a Uría. Todo el tiempo le decían a Moisés, tú eres un asesino porque mataste a un egipcio. Todo el tiempo le decían a Abraham, queridos hermanos, que había tenido un hijo fuera de casa. Imagínate cargar con esa vergüenza, que todo el mundo te señale. Y la gente no soportaba que Dios los estuviera usando. No soportó. No lo soportó. Ellos les molesta mucho que Dios levante a una persona porque se arrepintió. Les molesta mucho, queridos hermanos, porque no entendieron que el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio cuando opera en la vida de alguien le hace olvidar, porque no lo redarguye su corazón y lo hace entender que Dios lo ha perdonado. Y le hace entender que tiene que seguir adelante, y le hace que entender, hermano, que tiene que dar testimonio de ese poder. Muchos dicen, es que no debería de seguir, es que para qué lo tienen, si es esto y que lo otro. No es lo mismo, porque Corintios lo dice. Corintios dice algo, queridos hermanos, que el hombre debe de entender, que las acusaciones, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, 6:11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados y ya han sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido, por la sangre de Cristo, han sido perdonados. Eso eran antes. Eso eran antes. Ahora no lo son. Y estaban sirviendo. Estaban haciendo una función. Porque muchos no entienden el poder del Evangelio. Piensan que el poder del Evangelio es hacer milagros, todo tipo de faramayas en una iglesia, pero son como la iglesia la hermosa. Sacan ponen en las puertas a los pecadores, que todo el mundo lo vea, que son pecadores. Que todo el mundo vea lo que mucho que fallan, que se equivocan. Son juzgados, son expuestos adelante y mencionan su nombre. Hay iglesias donde ponen a un lado y señalan quiénes son los pecadores, pasan que la gente diga su pecado a la vergüenza de todos. Y hay gente que está diciendo, no, bájenlo, y hagan esto y lo otro, siempre y cuando la persona insiste en seguir. Pero una persona que se arrepintió, que ha cambiado, decidió cambiar su vida, hermano, Dios lo usa. Dios lo usa. Y lo más tremendo, hermano, ¿sabe cuál es el más coraje que la gente le da? ¿Cuál es el peor coraje? Que Jesús le diga, no te detengas. Sigue adelante. Sigue adelante. Son instrumentos porque conocen el dolor. Por eso esta mujer a quien se habló mucho, dice en Lucas 7, versículo 47, pues te digo que tus muchos pecados te son perdonados porque amó mucho, y aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, hermano, el poder del Evangelio es oír la voz de Dios, es oír la voz de Jesucristo que nos ha perdonado. Y todo aquel que logra escuchar la voz de Jesús, te perdono y sigue adelante,
es lo que vale. Es lo que vale. No importa cuánto no podemos quitarnos el señalamiento, ni cuánta vergüenza hayamos pasado siendo señalados. Otros fueron acusados sin realmente haber cometido. Los chismes, las murmuraciones no les constan. Espero que todo, cuando una persona hable de los otros, espero que tenga pruebas, porque a mi Señor Jesús no le pudieron demostrar nada. Sin embargo, lo juzgaron y lo condenaron. Las personas que no tengan pruebas, queridos hermanos, y están dale y dale, van a ser un día llamadas delante de Dios. Los predicadores del tiempo final no son aquellos que creen que no han pecado. Los predicadores, ni tampoco aquellos que se creen. Los predicadores del tiempo final son aquellos que han experimentado el dolor y la vergüenza. Estos no conocen, gente que no conoce el Evangelio, que no tienen llamado. No tienen llamado. Dice que Jesús se dio a la iglesia de ellos, una iglesia muerta, que no conocen la alabanza, que no conocen realmente la verdadera. Por eso la verdadera alabanza, queridos hermanos, déjenme decirle, para mí, porque yo así lo he entendido, la verdadera alabanza no es aquí en la tierra. Toda la música, todos los cantos no es aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido. Y donde hay arrepentimiento, donde hay un ponerse a cuentas, entonces la verdadera alabanza fluye. Donde verdaderamente hay gente de corazones que están dispuestos a limpiarse, a entregar su vida al Señor y seguir adelante, la verdadera alabanza ahí está. Por eso es importante que entendamos que el poder del Evangelio es hacer que una persona camine y borre de su corazón la conciencia de haber pecado. Que los señalamientos y las acusaciones no te detengan, ni huyas de la gente, porque al final el hombre huye de las personas que cometen errores, que se fallan, equivocan. Pero Jesús está buscándolos a ellos, y que sigan con el ministerio y que sigan caminando, que sigan con sus propósitos. Ellos no tienen el poder del arrepentimiento. Si van a sacar a la gente, por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús dijo, llegará el tiempo donde los expulsarán de las sinagogas y creerán que les están haciendo un favor a Dios. Hay gente que tiene piedras, tiene maderos, tiene malas amistades dentro, tan llenos de lepra. Y donde hay lepra, hay inmundicia, hay impurezas. Y aunque la gente, hermano, crean que sea mejor ese fariseísmo, ¿quién puede cantar y danzar acusando la vida de otros? ¿Saben qué es lo que importa de esto? ¿Qué es lo que hace Jesús en una iglesia, hermano? ¿Tú crees que Jesús se va a sentar a escuchar un ruido y a mucha gente y payasadas en una iglesia? ¿O se va a sentar realmente a restaurar, a perdonar, a limpiar, a santificar realmente el verdadero propósito, a purificar la vida de un corazón de alguien? ¿Crees que a Jesús le interesa más los cantos, las danzas, la alabanza, que realmente la restauración y que el hombre siga encendido delante de Él y siga su camino? ¿Dónde está la diferencia? El poder del Evangelio es levantar al caído. El poder del Evangelio, y lo más tremendo, que Jesús llamó a todos aquellos que la gente menospreciaba y eran rechazadas. A estos levantó para ser sus ministros, para estos levantó para ser sus siervos y sus siervas, porque ellos experimentaron el dolor de haber fallado, de haber sentido vergüenza, de haber sido señalados, de haber sido expuesto por todos. Fueron levantados como discípulos para que ayudaran a los demás, que eran comprensibles en el dolor. Todo aquel que diga que no debería de seguir, que debería ser echado fuera, al haberse arrepentido,
está equivocado. A algunos se les olvidó sus antiguos pecados y el que no perdona es porque ellos no han sido perdonados. Así que el verdadero evangelio, el poder del evangelio no es hacer milagro ni la gente que cante y dance. Es levantar al caído y que siga adelante, hermano. Si te has caído, siente que te han señalado y te dijeron que no puedes seguir adelante, están equivocados. ¿Qué pasaría si Jesús te dice levántate, o el Señor te dice levántate y anda? Sigue tu ministerio, sigue, que Dios te siga usando. Y reprende tu caída, reprende lo que tus fallas, sácalo, manifiéstalo. Y aunque te digan, ¿y tú qué me vas a decir si tú cometiste esto? No, esa autoridad no te la dio, no te la da el hombre, hermano. Esa autoridad te la da Jesucristo. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos, pero no por eso vamos a dejar de hablar de las fallas, de los errores. No, tenemos que hablar lo correcto. Ese es el poder que nos da el poder del evangelio, de expresar y decir, aún expresar lo que nosotros cometimos mal. Así que levántate y anda. Así que este camino Dios vino a llamar a pecadores, hermanos, al arrepentimiento. Dios vino a llamar a gente, hermanos, porque los va a usar. Los va a usar porque tienen conocimiento del dolor, tienen conocimiento del sufrimiento. No gente que no sabe lo que dice. Gente que creen que ser santo es cantar, danzar, estar en una iglesia. Pero está demostrado que la salvación no es esa. La salvación es restauración. La salvación es que un hombre que aunque estaba en tinieblas, hoy esté en la luz de Cristo. Que la salvación es que alguien esté apagado, hoy se encienda. La salvación que alguien esté encadenado, hoy esté libre de esas cadenas. La salvación que alguien sea preso del pecado, hoy sea esclavo para Cristo. La salvación es, queridos hermanos, que alguien que estaba herido sea sanada su alma. Si alguien que esté marcado, esté lleno de alegría, de gozo por tu salvación. Esa es la salvación. A eso vino mi Señor Jesucristo, a darnos vida. Y la vida es el perdón, la vida es su restauración, la vida es el cambio profundo de seguir adelante. No te detengas, queridos hermanos. No importa si pasaste vergüenzas y te señalaron, sigue adelante. Y ten la autoridad de predicar aún en las cosas que fallaste, en las cosas que equivocaste, porque esa autoridad Cristo nos las dio. Y aunque te digan como le dijeron a estos siervos, ¿tú qué me tienes que decir si tú hiciste esto y lo otro? No te detengas. No te detengas. Porque el Señor levantó a la gente con dolor, de vergüenza, desnudos. Los levantó para que predicaran el evangelio porque han sentido que es el perdonado. Han sentido que es el dolor. Han sentido que es el sufrimiento. Han llorado amargadamente por un perdón, por una falla, por una equivocación. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, levántate y sigue con lo que habías dejado, con la vergüenza, con los señalamientos, sigue adelante. El poder del evangelio nos hace saber y entender que tenemos que seguir adelante. Dios te bendiga, hermano. Levántate en Cristo. Vuelve a casa. Arrepiéntete, como lo hizo el hijo pródigo. Ponte a cuentas con el Señor. Establécete el reino, establécete delante del Padre en la obediencia, el temor en la búsqueda, pero no te detengas. No te detengas por los señalamientos. No te detengas por lo que digan los hombres. Solamente el Señor dijo, yo soy el que tengo poder para quitar la vida, para ponerlo. Yo soy el que tengo el poder para perdonar. Así que nosotros escuchamos lo que Él dice. Si Él dice levántate y sigue adelante, hermano. Que Dios te bendiga y esta mañana ponte a cuentas y ten esa confianza que el poder del evangelio es el perdón y levantar y que te diga el Señor, sigue adelante, vamos adelante. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchos a los hermanos que estuvieron en esta mañana, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor en esta mañana les abra el entendimiento, hermano. No importa qué tan fuerte, qué situación esté, sigue adelante. El perdón de Dios está por encima de cualquier señalamiento de hombre.
Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. No solamente hoy tenemos oración en punto de las 6 de la tarde. Queridos hermanos, les esperamos y que sean bienvenidos. Muchas gracias y bendiciones a todos. Ayúdanos a compartir, denle like a la página y les esperamos aquí en Cerrito Canacín. Bendiciones a todos.